Buenas tardes, mi nombre es Eric Hernández y les voy a estar hablando del tema sociedad anónima, sus características, tipos de sociedad, cómo surgió y en qué se basa. Para mí es un tema muy interesante ya que nos explica y nos habla de cómo ha ido evolucionando este tipo de sociedad en el ámbito laboral y de negocios. Es un tema muy amplio en el cual vamos a ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Espero comprendan la información y sea de su utilidad. Vamos a iniciar con qué es la sociedad anónima. Es una organización formada por un conjunto de personas que han reunido dinero, acciones que se pueden transmitir libremente y bienes en común con un objetivo de trabajar y repartirse los beneficios o ganancias. Esto puede llamársele desde un puesto de comidas hasta una papelería, un negocio familiar en el cual se involucren mínimo dos personas. Es un conjunto de bienes, de ganancias que se reparten entre sí mismos y se les da una nueva administración, una nueva utilidad a estos bienes, en el cual se le invierten estos bienes para producir más negocio. Este tipo de sociedad se caracteriza por ser capitalista, mercantil y con personalidad y capacidad jurídica. Es decir, una sociedad anónima puede traer a su nombre bienes y derechos al igual que una persona física. Se encuentra regulada en la Real Decreto Legislativo. ¿Cuál es el capitalismo de una sociedad anónima? La cantidad mínima para construir una sociedad anónima es de 60.000 euros. Capacidad jurídica: no puede actuar por sí misma y por lo tanto no tiene capacidad de obrar. Esto implica que requiere de la figura de un administrador para llevar a cabo actos a su nombre. Capital social y deudas. El capital social es el dinero que invierten las personas que pertenecen a una sociedad anónima. Por si los motivos que fueran se originase una deuda, los socios no tendrán que responder con su propio patrimonio, solo con el capital que cada uno aportó inicialmente. Es decir, que si la empresa creada tiende a llegar a la quiebra o alguna deuda grande, no está en riesgo su patrimonio, ni sus ganancias, ni dinero fuera del negocio. Aquí solamente implicaría el dinero que se invirtió hacia ese negocio y nada más. Cabe recordar que este tiene que aparecer en un documento como sociedad anónima, unipersonal. Puede ser unipersonal, es decir, que puede construir por un único socio, lo que significa que el capital pertenece a una sola persona, o que después de su construcción fue transferida en una totalidad a un solo dueño. Pudo haber iniciado con 2 o 3 personas este negocio y se puede hacer unipersonal, que se le transfiera todos los bienes a una sola persona y ésta quede como administración total de la empresa o sociedad. Cabe señalar que esto tiene que quedar plasmado en una acta de una sociedad anónima unipersonal donde se estipule que va a suceder así para que sea más que nada legal y pues esté planteado en un documento. Derechos y facultades de los socios de una CA: formar parte de la repartición de los dividendos o beneficios de la liquidación de la sociedad, participar en votos de las juntas de manera proporcional a la participación en el capital social. Hay que tener en cuenta que hasta 50% de las acciones pueden repartirse sin derecho a voto y los accionistas reciben los beneficios mínimos. Los socios tienen prioridad para adquirir acciones vendidas por otros socios. Los socios tienen el derecho de estar informados sobre el estado de la sociedad
en todo momento y que tenga relación con ella. Competencias y obligaciones de una sociedad anónima. Tener el derecho a cobrar deudas y ejecutar la propiedad y usufructo. Tiene que pagar las deudas y realizar actos jurídicos, contratos o donaciones, por ejemplo, pueden compararse ante un juicio o la administración pública en defensa propia y de sus derechos. Órganos de una sociedad anónima. A la Junta General se trata de la figura principal de una sociedad anónima. Aquí solo pueden participar los socios con derecho a voto. Si tienen que reunir una vez al año, normalmente no se suelen hacer durante el primer semestre. Algunas características de sociedad anónima son las sociedades anónimas de capital variable, SADCB. Este tipo de sociedad, al ser de capital variable, de la pauta que el capital pueda aumentar o disminuir según las necesidades de la empresa. Otra mencionada es sociedad anónima bursátil, CAB. Tienen la posibilidad de comercializar sus acciones en Bolsa Mexicana de Valores. Otra de ellas es la sociedad anónima promotoras de inversión, SAPI. Figuras jurídicas adecuadas para los emprendedores y empresas, incluso startups, para atraer y recibir aportaciones de capital. El emprendedor o empresario puede conservar el control de la operación de la empresa y el inversionista tiene el derecho para conocer el manejo de los recursos sin estar en la operación del negocio. Esto quiere decir que el accionista puede estar fuera del negocio, pero controlando los datos y información de la empresa. Características de una sociedad anónima. Debe de tener como mínimo 2 socios y cada uno de ellos tiene que tener una acción dentro de la organización. Es decir, que cada uno debe de establecer una función que va a desarrollar dentro de la sociedad y es la que va a estar desenvolviendo dentro de. El capital social se divide en acciones. La responsabilidad de los socios o accionistas se limitan al pago de sus acciones. Es obligatorio reservar el 5% de las utilidades anuales hasta que se llegue a un 20% del capital social fijo. Los accionistas no responden con un patrimonio personal, sino únicamente con el capital aportado. Capital social. El capital mínimo para su constitución se establece en el contrato social, el cual se representado por acciones a igual valor que confieren los mismos derechos. La administración es el órgano de mayor jerarquía de las sociedades anónimas. Es la asamblea de accionistas, que pueden ser ordinarias y extraordinarias, dependiendo de los asuntos a tratar. Al menos debe realizarse una asamblea ordinaria al año. Su órgano de administración puede ser unipersonal, administrador único o colegiado, consejo de administración. Responsabilidades de los accionistas. Los socios se encuentran obligados únicamente al pago de sus acciones y no responden de forma personal por las deudas sociales. Fondo de reserva. El fondo de reserva de las utilidades netas se debe separar anualmente del 5% para el fondo de reserva. Como dato del surgimiento, nace en el siglo XVIII, cuando el capitalismo comienza como imponerse como modo de producción, y es como van haciendo el método de sociedad anónima.
En términos generales, busca estimular al accionista con haz de derechos sujetos subjetivos como contrapartida del aporte, estando de su responsabilidad limitada a dicho aporte, garantizado que exista una justificación en relación entre el capital social u social. Y pues como conclusión, este tema nos quiere dar a entender que la sociedad anónima busca que la persona o involucrado sea emprendedor y pues busque nuevas formas de negocio, eh, y pues es lo que impulsa. Obviamente pues tiene sus características para poder llamarse anónimo. Como bien lo vimos, pues se puede ser unipersonal, pero pues lo mejor visto es que sea pues mínimo dos personas para que si se llegase a ser unipersonal, la persona no tuviera en riesgo de perder sus bienes o su patrimonio. Más sin embargo, si es de dos o tres o más accionistas, pues aquí nuevamente solamente estaría en juego lo que se invirtió en este negocio. Pues se ha ido desarrollando desde el siglo XVIII esta actividad. Ha ido pues obviamente evolucionando, cambiando, han surgido leyes, constituciones, obligaciones también de los accionistas, y pues es una forma de negocio pues un poquito más fácil, por así llamarlo, porque puedes iniciar desde una empresa pequeña hasta hacerla crecer y pensar en una o dos o más sucursales. Y pues espero esta información les sirva para alguna investigación, sea de gran aportación. Y pues sin más por el momento, muchas gracias.